Biblia y comunidad, un espacio de reflexión de la Biblia a la luz de la realidad. Un programa del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Un Minuto. ¿Te gustaría formarte como profesional de ciencias bíblicas en un minuto? El programa te ofrece un conocimiento integral y te brinda fundamentos para el dominio de la Sagrada Escritura, permitiendo un acercamiento a la realidad actual. Ciencias Bíblicas es un programa acreditado de alta calidad, con modalidad presencial en Bogotá. Inscríbete ya. Informes 315-348-9967. Recuerda, 315-348-9967. Estamos a esta hora de la tarde a través de emisora Minuto de Dios en los 107.9 FM en Biblia y Comunidad, este espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano que cada jueves y viernes trae temas concernientes a la Sagrada Escritura para discernir un poco más, temas importantes para compartir con todos y cada uno de nuestros amigos oyentes. Pues esta tarde no nos acompaña la profe Ivonne Méndez, se le presentó un percance, pero aquí estamos a través de emisora Minuto de Dios para compartir con todos ustedes estos temas tan fundamentales. Y hoy pues le damos la bienvenida a Andrea Ramírez, que está con nosotros aquí en el estudio de la emisora Minuto de Dios. Con las muy buenas tardes, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hugo, muchas gracias, feliz tarde para ti, para todos nuestros oyentes que tienen sus ojos y su corazón puestos en el amor de nuestras vidas, que es Dios, es Jesús, es su Espíritu Santo. Y bienvenidos a este nuevo programa en el que va a ocurrir, Hugo, es que vamos a seguir construyendo nuestra vida a la luz de este pueblo de Israel que construía su camino a través de sus experiencias, a través de tradiciones y a través de hechos de Dios que se compilan y que aquí tenemos como todo un libro llamado En el Desierto o Números desde el canon griego, y que bueno, vamos a seguir caminando con esta preciosa palabra de Dios, Hugo. Bueno, así es, Andrea. Pues esta tarde, para todos los oyentes de emisora Minuto de Dios, se va a compartir un pasaje bíblico, como decía Andrea, de Números, capítulo 14, versículo del 20 al 34. Así es, al 45, vamos a estar hasta allí, hasta el 45. Hugo, muchas gracias. Y con esta introducción que has hecho, vamos a tomar nuestras Biblias. Les invito a que tomen la palabra de Dios y que podamos seguir avanzando en el conocimiento de este mensaje. Entonces estamos allí en el capítulo 14, pero yo quisiera que antes de abordar ese versículo 20, recordemos algo especial que vimos en el encuentro pasado, y eso será la oración que va a hacer o el diálogo que Moisés va a tener con Dios. ¿Por qué? Porque es tan importante, porque lo que viene ahorita es quienes no pueden entrar en la tierra. Recuerden que Dios ha llevado a cabo todo un plan salvífico sacando al pueblo de Israel, del pueblo, lo saca de Egipto, y resulta que lo saca, pero lo va a conducir a un lugar, y ese lugar es esa tierra prometida, es Canaán, donde mana leche y miel. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que ese plan está siendo frustrado en este momento, no por Dios, claro que no, sino por el mismo pueblo. Ya hemos estado abordando una rebeldía total a través de los espías, menos Caleb y menos Josué. Los demás están en una rebeldía absoluta, a una mirada totalmente pesimista de lo que han visto allí en Canaán, y pues regresan y han contagiado al pueblo de todo ese negativismo. No podrán entrar, no pueden entrar, y hablábamos de que ellos tienen miran con unos ojos puramente humanos, pero no alcanzan a entender el plan de Dios. Caleb y Josué, sí. Moisés también. Aarón, bueno, aunque han flaqueado y han murmurado también de Moisés en su momento, pero acá Caleb y Josué serán grandes protagonistas junto a Moisés. Entonces yo quiero retomar un momento esas palabras en 14, versículo 10, y voy a leer un momento. Dice: toda la comunidad hablaba de apedrearlos cuando la gloria de Yahvé se apareció a todos los israelitas de la tienda del encuentro. Y dijo Dios a Moisés: ¿hasta cuándo
me va a despreciar este pueblo? Fíjense las preguntas que tenemos acá en el versículo 11 por parte de Dios. ¿Hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo van a desconfiar de mí con todas las señales que he obrado en ellos? Bien, los heriré de peste y los desheredaré. Entonces aquí viene en el versículo, estamos en el versículo 13, lo que va a decir Moisés, que para mí es tan importante. Dice, los egipcios se han enterado de que tú con tu poder sacaste a este pueblo de en medio de ellos. Se lo han contado a los habitantes de este país. Estos se han enterado de que tú, Dios, estás en medio de este pueblo y te das a conocer cara a cara. Entonces, fijémonos en estas palabras de Moisés, porque estamos diciendo esos argumentos, o sea, esas conversaciones entre Moisés y Dios ante una decisión que ha tomado Dios, y es: los heriré, versículo 12, de peste y los desheredaré. En otras versiones dice los destruiré, dice otras versiones. Así que vamos a revisar un momento eso que está diciendo Moisés. ¿Qué está diciendo? Que ya Egipto sabe quién es Dios. No olvidemos que cada nación tenía sus dioses. En este caso, Israel solo tiene un Dios, pero las naciones tienen sus propios dioses. Y Moisés le está diciendo a Dios: mira, Egipto ya sabe quién eres tú. Y ellos ya le han dicho a este país, o sea, a Canaán, ya les ha dicho: ¿quién eres tú? O sea, hasta ahora Dios para los egipcios es un Dios poderoso, omnipotente, que ha podido liberar a este pueblo que llevaba 430 años allí. Y Canaán ya sabe quién es Dios, pero los espías no, los espías parece que no, y el pueblo todavía no son conscientes de quién es Dios. Entonces, es increíble la respuesta que ahora veremos, pero la respuesta que veremos en ese versículo 20, allí estamos, porque vemos la respuesta de Dios. Y dice: le perdono según tus palabras. O sea, qué maravilloso que nosotros podamos llegar a tener una relación tan íntima con Dios como la que tiene Moisés, ¿verdad? O sea, yo imagino, y yo quiero que ustedes también imaginen, hablar con Dios y poderle hablar de tú a tú, tomando a Juan, Evangelio de Juan 15, versículos 14 al 16, ya no los llamo siervos, sino amigos. Y pensemos que nosotros también podemos seguir los pasos de Caleb, de Josué, de Moisés, que puede hablarle a Dios, que hoy es nuestro Padre, hablarle cara a cara. Y dice Dios: les perdono. Y detrás de estas palabras, les perdono, hay dos cosas. Uno, del versículo 21 en adelante veremos las consecuencias. Sí, detrás, o lo que sigue después de cada toma de decisión, después de cada decisión, lo que viene son unas consecuencias. Y las consecuencias las veremos allí en el 21. Dice: pero por vida mía y la gloria de Yahvé que llena toda la tierra, que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto, que me han puesto a prueba 10 veces y no han escuchado mi voz, verán la tierra que prometí con juramento a sus padres. Vemos acá las consecuencias. No verán, no entrarán en la tierra, no la verán. Pero, ¿qué quiere decir el perdón entonces? Porque podríamos pensar, bueno, ¿y entonces cuál es el perdón de Dios aquí, Hugo, verdad? ¿Cuál es el perdón de Dios acá si resulta que Dios les está diciendo no entrarán? Bueno, aquí tenemos que ir desglosando poco a poco lo que significa ese perdón, porque es cierto que Dios ha mostrado su bondad. Ustedes lo ven allí en el versículo, y yo también lo veo en el versículo 18. Estamos viendo la palabra Gesed, que es bondad. Y esa palabra tiene un sentido muy profundo en el Antiguo Testamento. Cuando vemos esa indignación de Dios, esa indignación ante el pueblo, que nosotros tenemos que ir mirando nuestra vida también, vemos esas preguntas de Dios ante toda esa rebeldía que hemos estudiado durante estos últimos encuentros, y las preguntas de Dios son: hola, ¿hasta cuándo me va a despreciar este pueblo?
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a desconfiar de mí con todas las señales que he obrado? Y empezamos a ver esa indignación, ese poder conversar con Moisés y decir, es increíble que el pueblo no pueda comprender lo que yo estoy haciendo, no lo que hice. La salida del pueblo fue solo una señal. Vamos a ver esa palabra ot, esas señales, porque las vamos a volver a encontrar en el versículo 22, en ese diálogo que Dios tiene con Moisés. Es que una de las señales fue el sacarlos de Egipto, pero ese no es el fin. Ellos van, Dios tiene mucho más para ellos, pero parece que este pueblo solo lee el presente, se le olvida el pasado y no ve el futuro. Es posible que eso nos pase a nosotros también, ¿verdad, Hugo? Sí, así es. Muchas veces nosotros en ese sentido buscamos el vivir el hoy nomás, pero no nos ponemos a detenernos un poco y reconocer quizás mucho más atrás de que Dios nos ha ayudado, de que Dios ha estado allí en medio de nosotros, de que el Señor siempre ha estado dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles o en los momentos de dificultad. Lo mismo que les pasó a los israelitas. Ellos en el momento en que sufrieron, vieron la necesidad de buscar a Dios, de que Dios les ayudara, los sacara de Egipto. Cuando ya se dio el paso de que los sacó de Egipto a través de Moisés, pues ¿qué pasó? Se olvidaron de ese Dios bondadoso, de ese Dios que los sacó de esa tierra de la esclavitud. Así es, Hugo. Mira qué bueno escucharte, ¿no? Para poder, para seguir discerniendo todo esto tan precioso que nos hace pensar también en nuestras vidas, como tú lo estás diciendo. Entonces, claro, Dios va a decirle a Moisés, versículo 21, por mi vida y la gloria de Yahvé que llena toda la tierra, que ninguno de los que me ha visto verá, ¿no? Verá la gloria y las señales, porque Dios sigue hablando de señales. Y cuando dice, es que me han puesto a prueba 10 veces, bueno, los estudiosos acá nos van a hablar de esas pruebas, ¿no? 10 veces me han puesto a prueba. Cuando nosotros vamos a esos pasajes, a Éxodo 14, 11, allí vemos lo que ocurre, una de esas grandes, las veces que pusieron a prueba a Dios, en Éxodo 14, 11, fue cuando estaban saliendo de Egipto y lo que encuentran es el ejército egipcio atrás y las aguas delante, ¿no? En ese instante, cuando ellos se ven como en un callejón sin salida, es cuando empiezan a decir, ¿por qué nos sacaste? Porque debimos no haberte hecho caso, y empiezan a renegar contra Moisés y contra Dios. Pero ¿qué pasa después de esas rebeldías? Que Dios siempre muestra su bondad, su gesed, su bondad. Siempre, en cada momento que el pueblo se ha puesto rebelde, se ha puesto negativo y ha desconfiado de Dios, Dios se ha dedicado a mostrarle su gloria. Otra cita es, estamos en Éxodo 15, 23 y recordamos el agua amarga, ¿cierto? En Mará, porque ellos se sienten ya con sed después de que pasan y ya están en el desierto abajo, en el sur de la península, y empiezan a tener tanta sed y siguen renegando y siguen murmurando y siguen renegando. Así lo veremos que Dios les da agua y les da lo que ellos quieren. Y cuando reniegan porque no tienen carne, Dios les va a dar carne. Y cuando reniegan y cuando adoran a ese becerro de oro, porque Moisés se demora allí en el monte, Dios siempre está manifestando su bondad y como diciendo, Hugo, ustedes no me entienden, pero yo sí entiendo lo que estoy haciendo. O sea, ustedes no comprenden lo que yo hago, pero las señales tienen un objetivo y una pedagogía. Y es como si Dios dijera, si yo hago señales, ustedes no pueden ser tan testarudos o tan cerrados, ¿no? Para no entender quién soy yo. Recuerdo las palabras de Dios a Moisés. Cuando Moisés pregunta allí en la zarza, junto a la zarza, ¿y yo qué les voy a decir a ellos, al pueblo, ¿no? Que está en Egipto? ¿Quién eres tú? Porque tú me envías, pero ¿yo qué les digo? ¿Quién eres? Y Dios le va a decir a Moisés, dile al pueblo que yo soy el que soy, o soy el que seré, ¿no? Yo soy el que soy.
O sea, yo existo. Ustedes verán lo que hago. Y esa será la gran señal para que ustedes sepan quién soy yo. Y eso va a ser maravilloso para nosotros. Y antes de cerrar, Hugo, ¿verdad? Este primer espacio que tenemos siempre en el programa, fijarnos en el versículo 19. Estamos en capítulo 14, versículo 19. Diciendo Moisés, perdona pues la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu bondad. Y encontramos otra vez Gesed en versículo 18 y versículo 19. Y cuando ya vamos al 20 y dice Dios, le perdono según tus palabras, vamos a ver algo muy bello, y es que el pueblo vive en su realidad y desconoce, como dice Hugo, lo que Dios ha hecho en ellos durante tanto tiempo desde que los sacó de Egipto. Por eso no se dan por enterados de lo que vendrá, de lo que verán y de lo que pueden llegar a ser como pueblo. No lo entienden por ahora, pero detrás de esas palabras, les perdono, aunque con sus consecuencias, ¿no? Porque ya vamos a entrar ahorita en las consecuencias, vemos algo, y es que Dios sí se mantiene firme en la alianza que hizo con ellos y ellos con Dios. Ellos no se mantienen firmes, pero Dios sí. Sí se mantiene en la alianza que hizo con ellos, en ese Berit. ¿Por qué? Porque hay un Moisés. Y hoy clamamos a Dios que hayan muchos Moisés hablando con Dios e intercediendo por quienes a veces nos ponemos en rebeldía. Hugo, ¿qué dices de eso? No, sí, muy importante, pues Andrea, lo que se está manifestando a esta hora. Yo pienso que quizás hoy en día, pues así lo que le sucedió al pueblo israelí, donde realmente cuestionaban quizás el actuar de Dios para con ellos, porque como lo decía, Dios que era bondadoso, que a pesar de que el pueblo renegaba constantemente, de que sentían sed, estaban siempre como poniendo esos peros o esos obstáculos, pues ante la salida de Egipto por parte de Moisés, cuestionaban también a Dios y cuestionaban también a Moisés el hecho de por qué estoy pasando esa necesidad, por qué estoy sufriendo de esta manera, sabiendo que a pesar de que yo estaba en la esclavitud, yo tenía ya lo necesario, tenía para comer, para alimentarme. Y muchas veces hoy en día también nos suceda quizás a nosotros lo mismo. Nosotros también quizás no somos conformes con lo que Dios nos está regalando todos los días. Siempre estamos con ese inconformismo de decir, Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué tanto sol? ¿Por qué tanta lluvia? Tantas y tantas cosas que suelen pasar en el día a día. Sí, Hugo, sí, eso es muy especial lo que estás diciendo, ¿no? Nunca estamos conformes con nada, y menos vamos a entender a Dios cuando pasamos el momento de la prueba, el momento de la crisis, y estamos tratando de revisar qué es el desierto en este libro de Números, ¿no? O sea, ¿qué es el desierto detrás de un libro que ya hemos mirado, unas tradiciones ya más antiguas, pero que tienen mucha relevancia, y hay un mensaje nuevo en el tiempo del exilio? El pueblo está saliendo de Babilonia a Judá, y vamos a ver quiénes son, ya lo hemos hablado, los hijos de quienes llegaron allí, porque ya en 70 años quienes salieron no viven, y entonces tenemos una situación aquí para mirar bien especial. Muy bien. Bueno, interesante el tema que estamos compartiendo a esta hora de la tarde, aquí a través de emisora Minuto de Dios en Biblia y Comunidad del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. A esta hora, Andrea pues está desarrollando este importante tema, esta importante cita bíblica. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí a través de emisora Minuto de Dios. Estamos de regreso aquí a Biblia y Comunidad a través de emisora Minuto de Dios, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano que hoy pues está compartiendo Andrea Ramírez, un importante tema para todos y cada uno de nuestros amigos oyentes, aquellos que llegan a nuestra sintonía, acerca de esta cita bíblica, Números capítulo 14, versículo 20 al 45. Y pues estamos compartiendo también y hablando sobre la bondad de Dios para con el pueblo israelita que una vez más fue sacado de la esclavitud allí en Egipto por parte de Moisés a través de el mandato que Dios le hace a Moisés para rescatar a su pueblo de la esclavitud. Andrea, continuamos a esta hora aquí a través de emisora Minuto de Dios, de este buen tema que está compartiendo para todos los oyentes. Gracias, Hugo.
Sí, así es, Hugo. Estamos allí en el versículo 20, acercándonos, y desde el versículo 18 y 19 a esas palabras bondad, Gesed. Y también estamos allí en el 20 hablando del perdón, porque lo que le dijo Moisés a Dios logró que Dios cambiara su decisión. Y entonces le perdona, porque Dios es rico en bondad, y va a perdonarle. Y decíamos que aquí hay unas consecuencias, pero que detrás del perdón Dios sigue diciendo que Él estableció una alianza. Ellos le dijeron que sí, Dios sigue con la alianza. Eso es lo que está detrás de ese diálogo de Moisés y Dios. Y por eso decíamos que ojalá hayan muchos intercesores con una relación tan íntima con Dios que puedan seguir cooperando en este plan salvífico que Dios tiene con el pueblo de Israel, con todos nosotros, con los pueblos, con las naciones del mundo, hoy en medio de un mundo que vive tantas situaciones tan complejas y difíciles. Hoy necesitamos muchos hombres que puedan seguir esos pasos de Moisés. Bien, Dios se mantiene entonces en esa alianza, como lo hemos dicho, ¿no? Pero Dios sigue expresando su indignación. Y aquí yo quiero que veamos los paralelos. Es mucha la bondad que Dios ha tenido con ellos. Miren, es tanta la bondad que ustedes recuerdan en el capítulo 14, estamos acá, sí, saliendo ya de Egipto. Fíjense que cuando está el pueblo saliendo y viene el ejército egipcio atrás y delante están las aguas, viene toda esa murmuración y esa rebeldía del pueblo porque no hay salida. Es un callejón sin salida. Y Moisés lo único que hace es hablar con Dios y decirle y empezar a pedir esa ayuda a Dios de qué van a hacer ahora frente a toda esta situación. Y me parece maravillosas las palabras de Dios a Moisés diciendo: ¿por qué oras a mí? ¿Por qué? Eso es tremendo, ¿no, Hugo? ¿Cómo decirle a él en una situación donde no hay salida humanamente y decirle: ¿por qué oras a mí? Toma el bastón, abre tú las aguas y haz que el pueblo pase. O sea, esto a mí me parece precioso y lo hemos visto en nuestra propia vida, cómo Dios nos da el Espíritu Santo y nos dice: es que yo estoy con ustedes y les he dado un poder para actuar y seguir construyendo un plan salvífico, porque quien está en Dios nunca estará en un callejón sin salida. No existen callejones sin salidas para quienes creen en Dios. Entonces, vemos todo esto y dice Dios que Caleb sí entrará, y vemos los paralelos, los contrastes entre un pueblo, entre los espías pesimistas, pero un Moisés y un Caleb y un Josué que sí ven distinto, y dice: él sí entrará, ellos entrarán, y entrará lógicamente su descendencia. Así que no entrarán el pueblo que salió, lo vemos acá. ¿Quiénes no entrarán? Versículo 30, juro que no entrarán en la tierra en la que, ¿no?, juré establecerlos, solo Caleb. Y dice también: por haber murmurado contra mí todos los que fuisteis censados, en el versículo 29. Todos los que fuisteis censados y contados de 20 años para arriba en este desierto, caerán vuestros cadáveres. Así que tenemos a las personas que salieron que no verán la tierra ni entrarán en ella, sino que quedarán en el desierto. ¿Quiénes entrarán? Los menores de 20 años que no fueron censados. Entrará Caleb y su descendencia, entrará Josué y su descendencia, pero no entrarán. ¿Quiénes no entrarán? Y podríamos seguirlo definiendo: quienes han visto todas las señales de Dios, y tras todas las señales de Dios han visto su bondad, porque eso ya lo vimos en esta primera parte del programa, que tras de cada rebelión Dios viene de alguna manera a hacerles ver su poder y su gloria. No entrarán quienes ven sus señales y aún viéndolas continúan en su decisión de negar a Dios y de vivir humanamente. Eso va a ser muy interesante. Entonces, la alianza continúa y entrarán los hijos.
vuestros cadáveres caerán en este desierto y vuestros hijos serán nómadas. ¿Cuánto tiempo? 40 años por el desierto cargando con vuestra iniquidad, hasta que no estén por completo todos vuestros cadáveres en el desierto. Entonces pasarán 40 años, seguirán dando vueltas y vueltas y vueltas. Recuerden que estamos en Cades, arriba en la parte norte de esa península del Sinaí. Estamos muy cerca, ya los espías han ido a mirar la tierra, así que estamos tan pero tan cerca de esa entrada, pero tendrán que estar 40 años, y teológicamente 40 años habla de una vida en estos tiempos, de una generación. Tendrán que divagar, pero detrás de este desierto, de esta mirada del desierto, no en Oseas, que en Oseas hay una mirada especial también del desierto. Diremos que aquí en Números el desierto sí va a ser un lugar en el que el pueblo tendrá que demorarse mucho para entrar a la tierra prometida, sus hijos, ¿no? Quienes van a entrar. Los demás pues morirán porque pasarán su vida recorriéndolo. Pero hay algo detrás de esto. Y es que yo digo esto, algunos aprendemos con el consejo de Dios y la dirección que Dios nos da. Escuchan su voz, escuchan su consejo y van construyendo su vida de acuerdo a las palabras de Dios, a su consejo y su cuidado. Otros no aprendemos tan sencillamente. Hay gente, Hugo, maravillosa, ¿no? Como que siempre parece que es muy juiciosa en la vida, ¿no? Creen en Dios y son tan obedientes, ¿no? Pero otros no. Otros no aprendemos solo por el consejo y la sabiduría. Otros tal vez aprendemos cuando nos sentimos solos, cuando decimos metimos la pata, cuando caemos en nuestros propios errores, y tal vez la frustración, los vacíos y los golpes tan duros hacen que nosotros profundicemos, lo estábamos hablando ahorita con Hugo, mucho más en ese amor de Dios. Otros no, a otros no les cuesta nada tal vez, o muy poquito, mantener una relación tan grande con Dios como Moisés, aunque tiene también sus debilidades. Pero otros luchamos más, y lo que vemos aquí atrás es esa pedagogía perfecta de Dios, una alianza que seguirá manteniendo con el pueblo, pero una palabra que no podemos dejar de lado, y es libertad, porque la alianza también hace que Dios dé libertad. Y aquí tenemos la pedagogía perfecta de Dios, como diciendo, muy bien, no se puede, las señales no les sirven a ustedes, ¿no? Siguen dudando de mí, no son capaces de ir a conquistar la tierra. Pues bien, tomaré otro camino. Es como si Dios dijera, tomaré otra forma pedagógicamente, y es que ustedes caminen por el desierto, sean libres, libres. No han aprendido a depender de mí, ¿no? Estoy tratando como de darles a conocer el mensaje también como yo lo voy comprendiendo, ¿no? Es como si Dios dijera, no han aprendido a depender de mí, no les es fácil depender de mí, de mi voz, eso lo ha dicho Dios, no escuchan mi voz. Pues está bien, divaguen por el desierto, se demorarán un poco más, ¿no? El pueblo en entrar, sus hijos, pero caminen por el desierto, y esa libertad que yo les doy les hará comprender, porque eso sí, no hay salida. Comprenderán poco a poco, caminando y mirando sus mismos pasos, que ustedes me necesitan, que ustedes dependen de mí. En cada tropiezo, en la soledad, en la frustración, en el verse solos, independientes de mí, que es lo que han querido siempre, ¿no? Ojalá no hubiéramos salido de Egipto, consigamos a otra persona que nos guíe. Bueno, han dicho tanto de Dios y de Moisés, ha costado tanto la dependencia a Dios, que está bien, Dios les dejará libres, pero eso sí, la alianza continúa. Sigan caminando, me verán, y allí comprenderán el nombre de Dios, yo soy el que soy. Entonces, vamos a mirar otros elementos más, Hugo, ¿te parece? Así es, sí, interesante. No, y además, Andrea,
Me parece muy, muy importante también pues resaltar cómo también pues el pueblo muchas veces no creyó en ese Dios, muchas veces renegó de ese Dios, muchas veces cuestionó también a Dios, pero Dios fue muy paciente, Dios fue muy bondadoso, fue muy misericordioso, hasta el punto de perdonar a ese pueblo incrédulo, a ese pueblo que realmente no reconoció esa bondad de Dios, que dándole todo, muchas veces también no eran satisfechos con lo que el Señor realmente les daba. Y es ahí donde muchas veces nosotros también, el Señor nos lo da todo, pero en ciertos casos, como lo manifestaba también Andrea, muchas veces nos encontramos quizás en esa libertad que el Señor también nos otorga, porque Él nos da libertad para poder nosotros también desarrollarnos y adquirir también esos, hablemoslo así, esos conocimientos, adquirir la fe, que esa libertad sea también conforme a la que el Señor también nos regala a cada uno de nosotros, que no sea un libertinaje, sino una libertad basada también en el camino que el Señor nos quiere mostrar. Claro, tienes toda la razón, Hugo. Así que no hay salida. Y sea que algunas personas sean muy juiciosas, ¿no? Y obedezcan por el consejo. Otras que tomen el camino más largo, como el pueblo, ¿no es cierto? Que toman un camino más largo, ¿por qué? Porque ese fue el camino que construyeron. O sea, si realmente no pueden con yo les llamo así, Hugo, ese voltaje, ¿no? Ivonne estaría riéndose en este instante, ¿no? Si el pueblo no puede con ese voltaje, ¿cuál es el voltaje? Que caminen al ritmo del Espíritu de Dios. Fíjate las palabras que me parecen tan bellas. Dice en el 24, pero a mi siervo Caleb, ya que fue animado por de otro espíritu, ¿ves? O sea, todo el mundo está negativo, mas Caleb sí tiene otra forma de pensar porque está animado por la vida de Dios y ve distinto ese ruaj, ¿no? ¿Cómo puede entender a Dios? ¿Cómo pudo dejarse impregnar de esa vida de Dios que pudo pensar distinto? Entonces, algunos comprendemos mucho mejor la vida de Dios por el consejo y las señales que Dios está haciendo. Eso es Evangelio de Juan, las señales, ¿no? Los semeion. Pero otros tal vez nos cuesta más porque somos más tercos, ¿no? Y queremos tal vez ver las promesas de Dios ya todas hechas en mí y demás. Pues bueno, dice Dios, bueno, es el camino que tú estás tomando. Es la decisión, es lo que tú estás construyendo. Bueno, pues te dejo en libertad. Camina en tu ambiente en el que quieres estar. Camina, pero yo sé que me vas a encontrar. Porque es así. Cuando estamos tan frágiles, sí que buscamos a Dios para seguirle. Bien, entonces sigamos entonces mirando unos elementos más de este desierto, del tiempo que tendrán que estar en el desierto, que será 40 años, hablábamos de una generación. Hablemos también de lo que está pasando en el tiempo del exilio en Babilonia, ¿no? Está iluminado, todos estos textos están iluminando todo lo que vivió el pueblo. Y es que los que salieron de Judá, cuando Nabucodonosor en 3 momentos distintos llegó y fue llevándose a la gente, a los profetas, a los comerciantes, y luego destruye el templo y termina llevándose a muchísimas más personas, ellos ya no están, Hugo. Ellos ya han pasado 70 años desde el 609 a.C. y cuando el pueblo sale, no son los que entraron a la tierra, no son los que fueron al exilio, perdón. Ellos ya han partido, han muerto allí. Ahora, cuando conocemos la realidad del pueblo en el exilio, pues ya están muy acomodados, ellos ya tienen hijos. Hay una segunda generación que son sus hijos y que quienes se han dejado cautivar por los profetas y los sacerdotes que han ido al exilio, que les han recordado la ley, que han permanecido, muchos de ellos en Dios, pues van a querer volver. ¿A dónde van a volver, Hugo? Si es que Judá es una ciudad que no fue lo que vieron cuando salió la primera generación. Los hijos que van a regresar, muchos de ellos ni conocen a Judá, tendrán que venir a pasar duros trabajos, a reconstruir, a ayudar en la reconstrucción de un templo y a rehacerse como pueblo. Entonces vemos detrás del texto que realmente está ese pueblo conformado por los hijos que entrarán en la tierra prometida. De los versículos 36 al 38,
aquí está diciendo Dios quiénes está avalando que entrará Caleb y Josué, pero pues no entrarán los espías que fueron los que se encargaron de toda esta situación al llegar con esa mirada pesimista. Y aquí digo una cosa, ¿cuántos de nosotros tenemos tanto poder de convicción que podemos o conquistar a la gente para Cristo o con nuestro testimonio, nuestras palabras hacer pedazos, Hugo, la poca fe que otros puedan tener, ¿no? O tal vez hasta la mucha fe que otros puedan tener, la podemos hacer pedazos a través de nuestro poder de convencimiento, ¿no? O muy pesimistas o realmente llenos del Espíritu como Dios lo quiere. Tomar en estos últimos minutos la última parte, que es el versículo 39 al versículo 45. ¿Qué situación estamos viviendo acá o estamos viendo reflejada aquí? Y es que refirió Moisés estas palabras a todos los israelitas. Mira, todo lo que Dios ha dicho, ¿verdad? No entrarán, estarán 40 años en el desierto. ¿Y qué sucede? Pues que el pueblo se afligió mucho, muchísimo se afligió el pueblo. Y madrugaron y subieron a la cumbre del monte diciendo, aquí estamos, vamos a subir a ese lugar respecto del cual Dios pues nos ha dicho, ¿no? Entonces, fíjate la decisión. O sea, están totalmente afligidos, compungidos. ¿Cómo vamos a estar 40 años aquí divagando en el desierto? No entienden otra señal. Y es la pedagogía de Dios, es que sí verán a Dios, pero pues les toca un espacio más largo para verlo. Mientras que los que tienen fe lo ven mucho más rápido, ¿no? Y ven las promesas del Señor cumplidas más rápido. ¿Qué hacen y cuál es la actitud? En su humanidad, en sus propias fuerzas. Recuerden que no puede levantarse el campamento si la nube no da esa señal, porque hasta la nube ha sido una señal. Si la nube se levanta, pueden levantar el campamento. Si no, no se pueden mover de allí. ¿Qué han hecho? Se ha ido todo el pueblo y se ha ido al sur de Canaán y empiezan a entrar en la ciudad y suben al monte. ¿Y qué sucede allí? Moisés le responde, ¿por qué hacéis eso, pasando por encima de la orden de Dios? Eso no tendrá buen éxito. No suban, porque Dios no está aquí en medio de nosotros. No vayan a ser derrotados frente a sus enemigos. ¿Qué hicieron? Se obstinaron. Dice aquí, ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte. Ni el arca de la alianza de Yahvé ni Moisés se movieron del campamento y ellos subieron. ¿Y qué pasó? Pues los amalecitas y los cananeos, que eran los grandes enemigos de este pueblo y que habitaban en aquella montaña, los abatieron y los destrozaron, Hugo, los destrozaron. Y aquí tenemos una última enseñanza de este capítulo 14 antes de proseguir, si Dios lo permite, en nuestro próximo encuentro, el capítulo 15. Y es que aquí hay una culpabilidad, pero no arrepentimiento. ¿Se sienten culpables? Sí, claro, es que, claro, no le hicimos caso, Dios nos impuso esta carga tan dura, ¿cierto? Hay una culpa, pero no arrepentimiento. Si hubieran tenido arrepentimiento verdadero, hubieran hecho lo que tenían que hacer. Ir a Moisés, quien tenía diálogo directo con Dios, y a través de él, que es intercesor, suplicar a Dios que les permita entrar en la tierra antes de ese tiempo. Pero no es así, no hay arrepentimiento. Lo que hay es una necesidad de ¿qué? Lo habíamos dicho, Hugo, ¿verdad? En el break, una necesidad de vivir un presente. Ya quiero estar en la tierra, no vamos a estar 40 años aquí, como sea, entro, pero entro en mis fuerzas. Entraron sin contar con Dios, y lo que tenemos aquí es que todo paso que se da sin Dios, toda nuestra vida construida en nuestras propias fuerzas, lo único que nos deja es cansancio, derrota y frustración. Fueron derrotados, abatidos en el desierto. Y una lección más, Hugo, ¿verdad? Quien actúa en sus propias fuerzas no verá la gloria de Dios. Y de nuevo volvemos, es todo el trabajo de grado, por ejemplo, el trabajo de doctorado del padre Wilton Sánchez Castelblanco, pues todo un tema tan profundo que es la escucha de Dios, la voz de Dios, maravilloso desde el Evangelio de Juan. Pues acá seguimos viendo
que si no podemos escuchar a Dios, realmente nuestra vida será un fracaso como lo fue para esta generación israelita, de Israel Hugo. Bueno, así es, Andrea, pues muchas veces todo lo queremos, pero sin sacrificio. Sin desierto. Sin desierto, sí, exacto, todo lo queremos así, fácil. Si Dios Fácil. no hace algo ya, ¿cierto, Hugo? Si Dios no hace algo ya en el momento, pues simplemente me voy revelando o voy tomando otros dioses, que esa es otra de las cosas que continuamente hacemos, ¿no? Así es. Pues interesante el tema que hemos compartido con todos los oyentes a esta hora de la tarde aquí en Biblia y Comunidad, este espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Pues bien, agradecemos una vez más la amable audiencia de todos y cada uno de nuestros amigos oyentes. Ya mañana, si Dios lo permite, estará la profe Ivonne nuevamente acompañándonos en este espacio bíblico. Agradecemos a usted, Andrea, por esta importante información, esta reflexión y esos importantes conocimientos que compartió para cada uno de los oyentes de emisora Minuto de Dios. Muy amable, Andrea. A usted, a ustedes, amigos, nos encontraremos pronto, y a ti, Hugo, muchas gracias. Atención, atención, noticia exclusiva. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? El programa de Ciencias Bíblicas de Uniminuto te ofrece un conocimiento integral y te brinda fundamentos para el dominio de la Sagrada Escritura. Permitiendo un acercamiento a la realidad actual. Programa acreditado de alta calidad. Con modalidad presencial en la ciudad de Bogotá. Inscríbete allá. Informes 315-348-9967. Recuerda, 315-348-9967.